it's an ability. Es una destreza, una capacidad. Some of us are more empathetic than others. Algunos somos más empáticos o tenemos mayor capacidad. But I do believe if you're low on that, you can get a little better. Pero si tienes un bajo nivel de empatía sí que puedes mejorar. It's really very difficult. Es muy difícil. And we differentiate emotional versus cognitive empathy. Y hay dos tipos de empatía. Una es la empatía emocional y otra es la cognitiva. And what you just did is emotional empathy. Lo que vosotros habéis hecho con este ejercicio es I empatía emocional. I feel what you feel. Siento lo que tú sientes. I may not know why, No sé but por qué, as quizás. you told that story, my inner, the sensations, the physical feelings changed. Pero a medida que contabas la historia, pues todo iba cambiando dentro de mí, ¿no? La sensación. And it was like I was there. Como si yo estuviese ahí en tus zapatos, ¿no? En tu lugar. I may not know why, Quizás no sé por qué, I may not have the words, quizás no pueda expresarlo con but I palabras, felt it. pero lo sentí. And that can be really different than cognitive empathy, Eso puede ser muy diferente de la cognitiva, which is this third ability. que es la tercera capacidad de destreza. Big, giant difference. Es una diferencia enorme. I feel it, Lo siento, I know it. lo sé. And later, when we get to understand emotions, Y cuando luego por la tarde lleguemos a cómo comprender las we'll talk emociones, about cognitive empathy. hablaremos de la empatía cognitiva. Where, well, many of you, actually, yeah. Cognitive empathy is where you have a beard. You go, Empatía cognitiva es cuando tienes una barba y empiezas a rascarte así. Ah, ya lo pillo, ya. and you should speak with a German accent. Y tendrías que hablar con un acento muy alemán, muy germano, así. Muy... And I understand your childhood and where does this come from? So, if you don't have a beard, Si no tienes una barba and you want to get better at cognitive empathy, y quieres mejorar este tipo de you should grow a empatía, beard. déjate barba. But that's later. Or become German. We love German. Conviértete en alemán. But this is the key. Emotional empathy is the most difficult of the four abilities, I think, to train, to teach. I think it's possible to get a little better. Sí, de las cuatro destrezas que vamos a ver hoy, pues la empatía emocional es la más difícil de adquirir, de mejorar, de evolucionar. And you may think you're good at this part, Quizás pienses que eres bueno en esta parte, en lo que es emoción, but you have to be good at all the emotions. pero tienes que ser bueno en toda la lista de emociones que vimos antes. You know, so maybe you have a client who you feel is very inspirational. Así que tienes un cliente y tú piensas, bueno, que es súper inspirador este cliente. But what about, more a one-on-one, difficult, sad conversation when you're trying to console them? Pero imagínate en una situación en que estás intentando consolarles, un poco más triste, a la cara uno a uno. Can they do it all? ¿Se encontrarían bien en esa situación? ¿Se dejarían consolar? It's really difficult. So that's your challenge, or my challenge to you, is to be able to do this for all of those basic emotions. Así que bueno, el reto que os propongo, el reto de todos los coaches, es que sepamos hacer esto con toda la lista de emociones. La empatía no debe dejar huella emocional. Tell me more. Dime más, a ver, No, elabora un prefiero poco. que podemos... hablo por la habilidad de empatizar, esa habilidad tanto si es emocional como cognitiva. Tenemos que ser capaces de ponernos en las botas del otro, tenemos que ser capaces de entender perfectamente al otro, pero una hora más tarde, happy day. Yes. Pregunto. Great question. Una pregunta muy buena. Gestión. The worst profile, the most difficult profile in emotional intelligence, if you do our test, is high emotional empathy. I feel what you feel. El perfil más complejo nuestro es tener ese nivel muy alto de empatía emocional.
yo siento lo que tú sientes. Eso es muy difícil de conseguir. But low emotion management. Y tener un nivel muy bajo de gestión emocional. I have empathy. Tengo empatía, empatizo, I feel what you feel. siento lo que tú sientes. 1 hour later, Una hora más tarde, I'm still really upset sigo estando súper enfadado. because I find it difficult to process the emotions and Porque manage them. encuentro muy difícil gestionar esas emociones. O sea, en el momento dado, sí que siento lo que tú sientes, empatizo, bla, bla, pero una hora más tarde vuelvo a casa y digo, madre de Dios, ¿y ahora cómo vamos a gestionar esto? Tal, cual, no sé qué. Y lo sigues teniendo ahí. So I'm glad you asked that question. Entonces tienes un nivel muy alto de empatía, pero muy bajo de gestión. Because the worst thing you can ever do Porque lo que peor puede pasar is to teach a client to be more empathetic es enseñar a un cliente a que tenga más nivel de empatía without first teaching them to make sure sin they know how to enseñarles manage those primero emotions. a cómo gestionar emociones. Primero tienes que enseñarle a que gestione. Es una de las Yeah. cosas que yo quería preguntarle, Es one of the things I wanted to porque parece que hay un orden, ¿no es cierto? Para poder vivir de una forma emocionalmente inteligente, percibir, usar, entender y después gestionar. ¿Es un orden, es así? ¿O podría ser percibir, entender y después usar y después gestionar? Quiero decir, si no entiendo una emoción, ¿cómo puedo usarla? Un segundo. There is an order, Hay un orden. and this might be a better order. Quizás este sería uno mejor. There's an event, an emotion happens, Ocurre algo, ¿no? Y despierta una emoción, I'm surprised, me sorprendo. and it influences my thinking automatically. Eso influye en mi pensamiento. De Automatic. forma automática. Y eso facilita, ¿no? O sea, insta algo de forma automática. Then I understand, oh, it was just a ball. Entonces entiendo, bueno, solo era una pelota, tampoco me voy a poner. And now I take a deep breath Entonces, Okay. respiro profundo y digo, vale, no pasa and move nada. on with the Y continúo con lo que estaba haciendo. but some people, it's generally in order. Sí, normalmente ese es el orden, pero bueno, puede variar un poquito. Vale, o sea que, según tu opinión, primero está la emoción y después el pensamiento. Emotions have a cause, yeah. Las emociones tienen una causa. Now the cause can be your thinking. Y la causa puede ser el Right, yeah, pensamiento. so, yeah, I'm thinking about, I can't believe it, I'm gonna be worried about is the train, yeah. So that, the event can be this, or the event can be an internal event. Un acontecimiento puede ser un acontecimiento Very físico, que yeah. te tiran una pelota, puede ser un acontecimiento interno, algo que te está a ti rondando la cabeza y que te está... Es el estímulo que provoca la emoción. Yes, absolutely. Pero a propósito de lo que estamos hablando ahora, su visión personal, ¿qué es primero, la emoción o el sentimiento? El eterno debate. First comes an event, Primero viene un acontecimiento, un evento, un algo que pasa. and the event is either Y puede ser eso físico que te tira Or una your pelota, o tus pensamientos pueden ser también algo que Es intercambiable la posición. This is changeable, interchangeable. Es que dos escuelas. yeah, I still think it's the same. I think the event is external or internal. Yo creo que Yeah, es lo mismo. and then I think we can agree. El acontecimiento puede ser externo o interno. Yeah. Y el resto pues estamos de acuerdo. ¿Querías preguntar? Quería aportar algo acerca de la empatía. Durante muchos años, durante un par de años me formé en psicología humanista Carl Rogers, orientada a la persona. La empatía es una de las 3 actitudes básicas del terapeuta o del coach, porque Rogers no acabó distinguiendo entre psicoterapeuta y consultor. En su función utilizaba las 3 actitudes básicas. Es una actitud,
yo lo entiendo así y procuro aplicarlo así en mi función como coach. Y para aclararlo, ¿cómo entiendo yo la empatía? Mejor dicho, ¿cómo la entiende Roger? Es la destreza o la capacidad para entender al otro, su mundo interior emocional y racional o intelectual, como si fuera él pero sin ser él. Y añade Roger, en el como sí está la clave. Y ahí es donde dices, ¿y cómo me salgo? No me salgo, es que nunca entré. La empatía es la capacidad para entender su mundo interior, tanto emocional como intelectual, como si fuera él, pero sin ser él. Es decir, la clave está no en ponerse en sus zapatos, que también, sino desde dónde habla. Y con un profundo respeto, segunda actitud, hacerle alguna devolución, porque cuando eres empático te conviertes en su otro yo. Y la clave de la empatía es hacer posible que tu cliente sea capaz de entender lo que no está viendo, pero no desde fuera, sino desde sí mismo, desde si tú has sido capaz con la empatía de ser su otro yo. Eso es la función de la empatía que no se explica, pero esa es la clave. Y es una actitud y es entrenable. I think that empathy can be trained. Esa empatía yo creo que sí que se puede. But there is another component of empathy, Pero hay otro componente and that's this one. y es este. And I think that can be trained, but it's a lot harder. Pero y se puede entrenar o se puede formar. As you pero said, es más difícil. seeing it from their shoes. Cuando This dices is verlo desde los being in zapatos, their shoes. es estar. They're a little different. Es They're a diferente. little different. Estar Yeah. This is difficult es más difícil and dangerous y peligroso. because you can be overwhelmed. Te puede sobrecoger la situación. And many of you in your coaching, at the end of a tough day, you might be burnt out. Y muchos de vosotros al final de un día de coaching, unas sesiones de coaching, pues estáis quemados, ¿no? Ya no podéis más. Because you take on the feelings Porque asumes of the muchos day. sentimientos y emociones durante todo el día. And what do you do with them? Y a partir de ahí, ¿qué haces con ellas cuando vuelves a casa? You know, please. Vale, cambio un poquito el tema. Te vas sobre ¿Consideras tu día. ¿Consideras que dentro del mundo de la empresa, para existir un liderazgo motivador, es imprescindible que ese líder tenga esta capacidad, esta empatía? Yes. Sí. When times are difficult, En tiempos de Yeah. dificultad, sí. if it's a growing business, growing economy, Si es una empresa que le va Goes on its own. fenomenal, pues nada, ya complexity, por sí sola. conflict, Cuanto más competition. complejidad, conflicto, Absolutely. competencia, Yeah, absolutely. empatía.